Muy bien, buenas noches, hermanos. Es para mí un gusto y un placer presentarles al conferencista de esta noche. Él ahora está en otro país, sirviendo en otro país. Fundó Palabra de Vida en Nicaragua hace más de 14 años, creo. 14 años. Y es un amigo también, desde hace muchos años. Amigo, consejero. Con ustedes les dejo a mi hermano Guillermo Aguilar. Un aplauso, por favor. Tengo que confesarles que me ha costado volver a usar la mascarilla. Ya tenía bastante tiempo de no usarla. Me cuesta. Bueno, el día de ayer les dije que hoy les iba a contar un testimonio que tiene que ver con el tema del día de hoy, que como les dije, los tres áreas del CCM en Palabra de Vida, que son estudio, vida y ministerio. Ayer estudiamos o vimos en cuanto al estudio de la Palabra de Dios y la importancia de la Palabra de Dios en nuestra vida. Hoy vamos a ver el tema de la vida cristiana, que por cierto, ese último canto fue ideal para lo que vamos a estudiar hoy en la Palabra de Dios. El glorioso intercambio, eso es clave no solamente para la salvación, sino para entender la vida cristiana. Yo creo que cuando no entendemos ese intercambio que sucedió en la cruz del Calvario y en el momento en que recibimos a Cristo como Salvador, no entendemos la vida cristiana. Y eso es lo que quisiera compartirles en esta noche. Pero antes de hacerlo, quiero hacer una aclaración en cuanto a algo que dije ayer. Porque vamos a decirlo de esta manera, fui exhortado, ¿cómo lo digo? ¿Qué palabra puedo usar? Amablemente, digámoslo así, por varios, con respecto a lo que yo dije ayer en cuanto a la palabra de Dios, y creo que amerita hacer una aclaración. Lo que yo enfaticé el día de ayer, que no tiene poder, es el libro, o sea, el texto, la hoja con las letras ahí, ¿ok? No la palabra de Dios como tal. No lo que sale de la boca de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, sino el libro. Por eso dije, de nada sirve hacer una transcripción 50 veces de un versículo en una hoja o repetir una cierta cantidad de veces un versículo, o memorizar un montón de cosas, porque hay mucha gente que es inconversa y conoce mucho de la Biblia. ¿Conocen ustedes a alguien así que es inconverso y conoce de la Biblia? Entonces, ¿dónde está el poder ahí? O sea, si realmente estuviera el poder en las palabras escritas o memorizadas, esa persona tendría su vida transformada. Entonces, ¿qué es lo que realmente transforma la vida? Sí, la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios, o sea, la obra de Dios a través de su palabra por medio del Espíritu Santo, eso es lo que transforma vidas. Entonces, algunos se quedaron en la parte como que yo dije en algún momento, que la palabra de Dios en sí no tiene poder, se quedaron ahí y no oyeron nada más del mensaje. Y ahí se quedaron. Pastor, usted no sabe lo que está diciendo el hermano Guillermo. La palabra de vida está enseñando herejías. O sea, no se queden ahí. Esa era la idea. Y perdón si realmente la manera como lo transmití les llevó a pensar de esa manera, pero esa no fue la intención de lo que yo quise decir. No, la palabra de Dios tiene poder, por supuesto que tiene poder la palabra de Dios. Pero en sí lo que está escrito en este libro, estas hojas no tienen poder, ¿ok? La tinta sobre este papel no tiene poder. La palabra de Dios actúa en el poder de Dios, y en este tiempo en el que nosotros vivimos, el poder que actúa en nuestra vida es ¿quién? Es el Espíritu Santo. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Si alguno quedó con alguna duda, por favor venga al final y le explico. No quiero que ninguno quede pensando una idea equivocada en cuanto a eso. ¿Ok? Bien. Quiero contarles que yo comencé mi vida cristiana desde muy pequeño, porque mi familia me llevaba a la iglesia desde que era pequeño.
escuché el Evangelio desde que era muy pequeño también, y más o menos por ahí de los 8 o 9 años en la clase de escuela dominical, me acuerdo que, para decirlo de esta manera, me tocó recibir a Cristo como Salvador. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, porque todos los niños de la iglesia donde yo iba recibían a Cristo como Salvador en la clase de Doña Margarita. ¿Ok? En la clase de Doña Margarita nadie salía inconverso, todos recibían a Cristo ahí. Ya cuando pasaban a la siguiente clase ya eran todos salvos. ¿Por qué? Porque Doña Margarita no dejaba salir ni uno sin haber levantado la mano y pasado al frente y decir que recibió a Cristo. Entonces a mí me tocó recibir a Cristo con Doña Margarita. Obviamente yo muchas cosas no entendí, y más adelante, mucho más adelante, ya cuando tenía más o menos 17, 18 años, fue que yo me acuerdo haber entendido el Evangelio y haberle dicho al Señor: Señor, siempre todo el mundo me ha dicho que yo recibí a Cristo en la clase de Doña Margarita, y yo lo he dicho también y todo, pero realmente yo quiero estar seguro. Y en ese tiempo fue cuando yo creo que fue en ese momento cuando realmente yo recibí a Cristo como Salvador. Sin embargo, vinieron unos años difíciles después de eso. En mi tiempo de juventud, gracias a Dios, el Señor me guardó en mis años de rebeldía y me trajo de nuevo al redil. Amo los campamentos porque fue un campamento donde el Señor me trajo nuevamente a sus pies y pude consagrar mi vida al Señor. Y más o menos en ese tiempo, cuando ya estaba con todo el deseo de servir al Señor y trabajar con los jóvenes de mi iglesia, fue que llegó el ministerio de Palabra de Vida a mi iglesia. Ya en ese tiempo ya estaba de novio con la que hoy es mi esposa. Comenzamos a servir al Señor juntos y ha sido una aventura realmente muy hermosa hasta el día de hoy poder servir al Señor todos estos años. Sin embargo, he de decir que no todos esos años que hemos servido al Señor lo hemos hecho entendiendo la vida cristiana. Lo que quiero decir es que lo que hoy voy a tratar de que veamos en la palabra de Dios es algo que puede sonarles a ustedes muy elemental y muy básico, y vamos a decir conocimiento general de todo creyente, porque así lo pensé yo también alguna vez cuando, ya siendo misionero, escuché y leí un libro en cuanto a este tema. Me sonó muy básico, me sonó muy normal, y tanto es así que ni siquiera terminé de leer el libro que estaba leyendo. Pero que el día de hoy yo entiendo eso de una manera completamente diferente. Porque hubo un momento que el Espíritu Santo hizo clic en mi corazón con respecto a algo que nunca antes había entendido de esa manera. Y es precisamente con respecto a lo que verdaderamente significa la vida cristiana. Muchos de nosotros pasamos por la vida en la iglesia y en la vida que llamamos cristiana, en el Señor, pues, ya sea en la iglesia, sirviendo, grupo de jóvenes, y aún en el caso nuestro como misioneros, pensando que la vida cristiana es simplemente una etapa que se vive después de que recibimos a Cristo como Salvador, pero que de alguna manera, la manera o la forma como agradamos al Señor es a través de nuestro propio esfuerzo. O sea, entendemos claramente que el Evangelio significa, o que el Evangelio, la predicación del Evangelio está basada en el hecho de que yo no puedo salvarme por obras, ¿no? Tenemos eso claro. Pero de alguna manera pensamos que después de que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, después de eso agradamos a Dios por obras. Entonces, me acuerdo que cuando empecé a entender eso, entendí lo que decía Pablo en Gálatas cuando dice: comenzaste por el Espíritu y terminaste por la carne. O sea, debiste haber comenzado por el Espíritu y seguir por el Espíritu, pero de alguna manera en algún momento comenzamos a pensar que agradamos al Señor por nuestro propio esfuerzo. Y cuando pretendemos agradar al Señor por nuestro propio esfuerzo, lo que estamos haciendo es tratando de agradar al Señor con nuestra carne, porque todo lo que nace de nuestro propio esfuerzo es carne. Solamente aquello que viene de lo que Dios hace en nosotros es del Espíritu.
Ya algunos me están haciendo ojos como que no están entendiendo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Y como les dije, vamos a ver versículos muy claros, muy sencillos, muy conocidos. Y algo que me llamó mucho la atención fue que una Biblia que yo tuve desde que era pequeño, que tiene muchas notas. ¿Cuántos de ustedes conocen la Biblia Scofield? La Biblia Scofield, que ya no hay, hay una nueva versión, pero la versión de antes ya casi no se consigue. Es la Biblia con la que yo crecí, una Biblia que tenía muchas anotaciones de este señor Scofield, que por cierto fue el fundador de la Misión Centroamericana. ¿Okay? Un día descubrí esas notas, precisamente cuando estaba en este proceso de entender lo que hoy les quiero compartir en una forma muy resumida. Y en una nota de Scofield leí esto. Y usted la puede buscar si quiere, creo que es en la nota de Juan capítulo 3, si no me equivoco. Dice, el nuevo nacimiento no es una mera reforma de la naturaleza que hemos heredado de la madre, sino un acto creativo del Espíritu Santo. Este es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos de los que están aquí hemos nacido de nuevo? Levante la mano. Entonces, si esto es así, esto pasó en nosotros. El día que conocimos a Cristo como Salvador, nacimos de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa que nacimos de nuevo? Vamos a ver algunos versículos y vamos a leer bastantes versículos, así que si quiere anotarlos, saque el lapicero, anote y los puede leer después. Yo voy a leerlos para ustedes. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, está hablando con Nicodemo, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué está hablando? Del nuevo nacimiento. Solamente aquella persona que nace de nuevo puede entrar al reino de Dios. Una persona que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Alguien puede decir, bueno, ¿qué hay que hacer para poder ser salvo? Recibir a Cristo como Salvador. Está bien, pero ese concepto en sí usted no lo va a encontrar en la Biblia, excepto en Juan 1:12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es equivocado decir recibir a Cristo, pero lo que realmente es importante del momento cuando yo pongo mi fe en Cristo es que yo nazco de nuevo. Eso es lo que realmente me da la salvación, eso es lo que realmente me hace a partir de ese momento, me capacita o me habilita para algún día poder entrar en el cielo, porque en esta carne yo no puedo entrar al cielo. O sea, en el yo con el que yo nazco y entro en la tierra, el viejo hombre que llama la Biblia, que después lo vamos a ver, ese no puede entrar al cielo. Es la nueva criatura. Entonces el nuevo nacimiento es clave para la salvación y es clave para la vida cristiana. Juan capítulo 1, versículo 12, como lo cité ahora, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados. ¿Eso qué significa? Nacemos. ¿De quién? De Dios. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es eso? El nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, somos formados en una nueva criatura. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Qué es eso? Una nueva criatura. Él nos hizo de nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se dan cuenta? O sea, si lo queremos ver de esta manera, cuando nacemos físicamente, ¿somos creados por Dios? Sí, está bien, pero cuando nacemos espiritualmente, ¿somos creados en quién? En Cristo Jesús. Es una creación diferente. Es un nuevo nacimiento, nacemos de nuevo, somos una nueva criatura. Nueva significa que no existía antes y ahora sí existe. Eso es lo que significa algo nuevo, ¿no? Antes de recibir a Cristo no éramos una nueva criatura, éramos el viejo hombre, pero en el momento en que recibimos a Cristo nacemos de nuevo y somos hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que somos, un nuevo hombre, una nueva persona. Es fundamental para entender la vida cristiana este concepto, que somos nuevas criaturas, que fuimos creados en Cristo en el momento en que recibimos
la salvación, en el momento en que pusimos nuestra fe en Él, en ese momento fuimos hechos nuevas criaturas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Levante la mano los que están de acuerdo con la palabra de Dios en esto. ¿Somos nuevas criaturas? Sí, buenísimo, vamos bien. Ahora, ¿cuál es el requisito para que el nuevo nacimiento se efectúe en la vida nuestra o en la vida de una persona? Es la fe, ¿no? La fe es lo que salva a una persona, la fe es lo que le permite tener acceso a esta salvación y al nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, nuevamente en la conversación de Jesús con Nicodemo. Dice Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuevamente Juan capítulo 1, versículo 1 y 12, versículo 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el requisito para este nuevo nacimiento, ¿cuál es? La fe. Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, si usted no ha puesto su fe en Cristo para su salvación, usted no ha nacido de nuevo. Si usted puso su fe en Cristo como su Salvador, y usted le aceptó como su Salvador, y usted puso su fe en Él, creyó en el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por usted, derramó su sangre por sus pecados, le dio vida eterna a través de eso, y usted cree en eso, usted nació de nuevo en ese momento, porque la fe fue lo que, por decirlo de una manera, disparó la obra del Espíritu Santo para hacer de usted una nueva criatura. Ahora, y aquí comenzamos a entrar a la parte interesante en cuanto a esto. Y sigo leyendo las notas de Scofield. Estas no son notas mías, son notas que saqué de esa anotación, que es excelente. Mediante el nuevo nacimiento, el creyente llega a ser un participante de la naturaleza divina y de la vida de Cristo mismo. Y aquí es donde la cosa se comienza a poner interesante. Y aquí es donde, hermanos, les digo que esto fue lo que me hizo cambiar por completo el concepto que yo tenía de vida cristiana. Les leo el concepto de nuevo. Y esto no es nuevo. ¿Ustedes saben en qué año escribió Scofield, anotó su Biblia? ¿Alguien sabe? Pero fue como en 1908, por ahí, fue hace muchísimos años. Por cierto, esto no solo lo dice Scofield, ¿ok? Esto está en muchos libros. Nada más que me quedó más fácil buscar esas anotaciones. De nuevo, mediante el nuevo nacimiento, el creyente llega a ser un participante de la naturaleza divina y de la vida de Cristo mismo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 23 al 25. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 23 al 25 dice: siendo renacidos, solo el versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y yo creo que debimos haber leído también los otros versículos, perdón, pero no los anoté, los voy a buscar aquí. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. No, está bien, era el 23. Ok. Dice que hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. O sea, esa simiente, ese nuevo nacimiento, esa nueva persona que no estaba antes y a partir del momento en que vino la fe fue creada, dice que es una simiente incorruptible. Acuérdense de eso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y es un versículo muy conocido. ¿Qué sigue después? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A ver si entendemos eso. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? El yo, ¿qué pasó con el yo? Según eso, ¿qué podemos deducir?
Si dice, ya no vivo yo, ¿qué pasó con el yo? Murió. ¿Y quién vive ahora? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Que el nuevo nacimiento significa que mi viejo hombre, ¿qué pasó? Murió. ¿Y quién vive ahora? Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen memorizado Gálatas 2:20? Yo lo tenía recontra memorizado y no lo entendía. O sea, ya no vivo yo. Ahora quien vive es Cristo. Entonces, ¿el nuevo nacimiento en qué consiste? Consiste en que ahora es Cristo el que está viviendo en mí. ¿Saben por qué esto es tan importante para la vida cristiana? Porque nunca vamos a tener éxito en nuestra vida cristiana, nunca vamos a tener victoria sobre el pecado, nunca vamos a poder someternos completamente al Señor, nunca vamos a poder entender la voluntad de Dios en nuestra vida hasta que no entendamos que el que vive en nosotros es Cristo. Y que la victoria en la vida cristiana está en permitir que Cristo viva su vida a través mío como Él lo quiere hacer. Y vamos llegando a esas cosas que son bien importantes. Faltan más versículos. Efesios capítulo 2, versículo 10, que ya lo leímos, dice, somos hechura suya. Fíjense, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se pueden hacer esas buenas obras fuera de Cristo en nosotros? Fuimos creados en Cristo Jesús para esas buenas obras. ¿Quién va a hacer esas buenas obras? Cristo viviendo en nosotros. Esas buenas obras las podemos hacer en nuestro propio esfuerzo, las podemos hacer en el yo, las podemos hacer en la carne. No, es imposible. Tiene que hacer el Cristo que vive en nosotros, es el que puede hacer esas buenas obras que Dios preparó para nosotros. Efesios 4:24, nuevamente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, acuérdense de eso porque lo vamos a volver a ese concepto después. Este me encanta, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, por favor busquen ese versículo porque este es tremendo. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 4, fíjense lo que dice. Dice, por medio de las cuales, está hablando de las promesas de Dios o de la fidelidad de Dios, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Si usted es hijo de Dios y nació de nuevo, este versículo dice que usted es, ¿qué cosa? Participante de la naturaleza divina. ¿Saben por qué? Porque quien vive en usted es Cristo Jesús. Empecemos a atar cabos y entender de qué estamos hablando aquí. Cuando usted recibió a Cristo como Salvador, su vieja naturaleza no fue transformada y hecha buena. Su viejo hombre no es que vino Dios y lo cambió y todas esas actitudes pecaminosas que antes tenía, Dios las reformó y las hizo buena e hizo una versión mejorada de usted. Eso no fue lo que pasó. La nueva vida en Cristo no significa que Dios agarró lo malo de su pasado, lo lavó y lo arregló y lo pintó y siguió adelante como si hubiera sido una remodelación y que ahora se ve bonito y que ahora puede vivir una vida agradable a Dios de una manera diferente porque ya fue reformado y transformado. No. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, no puede ser reformada. No puede ser transformada. La vida cristiana la podemos vivir en victoria, podemos tener victoria sobre el pecado, podemos vivir una vida de comunión con Dios, podemos vivir en obediencia al Señor, podemos lograr cosas para Dios, podemos agradar a Dios y glorificar al Señor solamente porque ahora en mí vive Cristo.
Y cuando yo entiendo que es en la vida de Cristo en mí en donde radica la victoria de la vida cristiana, no en el viejo hombre, porque el viejo hombre no puede agradar a Dios, es allí cuando yo voy a comenzar a entender dónde está el éxito y la victoria en la vida cristiana. Es en Cristo, no en mí, no en mis fuerzas, no en mi esfuerzo, no en mi desempeño, no en mi disciplina, no en mis logros personales. Es en Cristo que vive en mí, que no tiene nada que demostrarle a Dios, porque fue perfecto y es perfecto, que no tiene que ganarse el aprecio de Dios y la aprobación de Dios, porque ya la tiene. Es allí donde está la victoria de la vida cristiana. Fíjense que si eso no fuera de esa manera, ¿cómo podría llegar a decir Pedro en este versículo que somos participantes de la naturaleza divina? Sería hasta una herejía eso, ¿no? Si no fuera que Cristo vive en nosotros, ¿cómo puede Pedro decirle a una persona, usted es participante de la naturaleza divina? Sería como algunas doctrinas que enseñan que somos dioses todos, como los mormones, que dicen todos podemos llegar a ser dioses. Es una herejía. Pero ¿cómo puede Pedro decir que somos participantes de la naturaleza divina? Ser participante de la naturaleza divina es compartir esencia con Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque quien mora en nosotros es Cristo mismo, y Cristo participa de la naturaleza divina. Primera de Juan capítulo 5, versículos 10 al 12, dice lo siguiente. Primera Juan capítulo 5, versículos 10 al 12, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Presten atención porque esto es importante. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Cuántos de nosotros sabemos y entendemos que si somos hijos de Dios tenemos vida eterna? Ok. ¿Cuántos de nosotros entendíamos claramente que esa vida eterna es Cristo? Yo no lo entendía. Yo pensaba que yo tenía vida, que tener vida eterna era simplemente que cuando yo recibí a Cristo, Dios me dijo, a partir de ahora vas a vivir para siempre. Qué lindo. Yo pensaba que eso era la vida eterna, que la vida eterna simplemente significaba que como yo creía en Cristo, Dios me daba el premio de no morir nunca y vivir para siempre en el cielo. Eso es lo que yo pensaba que significaba la vida eterna. Pero eso no es lo que dice ahí. La vida eterna no es que Dios me alargó la vida. La vida eterna no es que Dios me autoriza a vivir para siempre. La vida eterna no es que mi vida iba a tener un fin y Dios anuló ese fin para que yo pueda vivir para siempre. Eso no es la vida eterna. La vida eterna es Cristo en mí. ¿O no lo vio cuando lo leyó? ¿Qué decía nuevamente? Espere que ahora no puedo encender esto. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida, ¿cuál vida? La vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? En Cristo. ¿Y por qué yo tengo vida eterna? Porque Cristo está en mí. ¿Se da cuenta? La vida eterna la tengo porque está Cristo en mí. Eso es lo que me da la vida eterna. Cuando yo voy a vivir eternamente, porque eternamente voy a estar en Cristo. Yo no la tengo esa vida, no fue un premio que Dios me dio, no fue que extendió mi vida. No, cuando esta vida termine, yo me voy a morir, mi carne se va a morir. ¿En qué vida vivo yo eternamente? En la vida de Cristo. Por toda la eternidad voy a compartir la vida de Cristo. Por eso soy participante de la naturaleza
divina. Cuando yo entendí esto, pasó esto. No podía parar de llorar. ¿Cómo nos ama Dios? No nos cambió, nos hizo suyos. No agarró lo que no servía a nosotros y lo hizo nuevo, nos dio su vida. Ese es el Dios de amor que tenemos. Y cuando entendemos que lo que vivimos no lo vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, cuando entendemos que ya morimos, que ya no vivimos más, ahora vive Cristo en nosotros. ¿Saben dónde está la victoria en la vida cristiana? En que Cristo ya la ganó. Él puede vivir una vida perfecta porque es perfecto. Y Él quiere vivir esa vida perfecta a través de mí. Y yo estoy tratando de contarles en pocos minutos lo que me tomó tiempo poder entender de la palabra de Dios, y ojalá pudiera dejarles, aunque fuera la inquietud, para que pudieran profundizar más en esto. Estoy tratando de leer un montón de versículos en poco tiempo, pero vean este pasaje que es tremendo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y solo el capítulo 6 de Romanos es increíble para entender todo este concepto. Romanos capítulo 6 comienza con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es una pregunta muy importante, porque en todo el capítulo 4 y capítulo 5 de Romanos, Pablo explicó que la gracia y la salvación que viene por medio de la fe, la gracia de Dios es mucho más poderosa que el pecado, que no importa cuánto el pecado abunde, la gracia de Dios abunda mucho más. Y hay un peligro con eso, que personas dijeran: bueno, entonces si el pecado, siempre la gracia de Dios va a ser más grande que el pecado, entonces pequemos, porque igual la gracia de Dios es más. Por eso hay algunas personas que no entienden el hecho de que la salvación sea un regalo de Dios que no se puede perder, porque él dice: no, es que si uno peca, no puede ser que uno sea salvo si pecó. Es que el pecado no tiene absolutamente nada que hacer ante el poder de la gracia de Dios. Pero está el peligro que algunas personas pudieran interpretar mal eso y decir: entonces un creyente puede pecar y no importa, está bien, porque de todas maneras la gracia siempre es más. Entonces Pablo explica en el capítulo 6 este tema, y él empieza así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero la razón por la que un creyente no puede vivir en el pecado no es porque puede perder su salvación, no es porque Dios se va a enojar, no es porque va a perder bendiciones, no es porque Dios lo va a castigar, no es nada de eso. La razón es esta: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y si yo no hubiera jamás leído esto, nunca hubiera pensado que esa es la respuesta que Pablo iba a dar. Hubiera pensado que Pablo hubiera dicho: no, ¿cómo vamos a seguir pecando? Dios nos va a castigar si seguimos pecando. No, ¿cómo vamos a seguir pecando? En algún momento Dios se va a cansar y nos va a quitar la salvación por lo malos que somos. No, es que si seguimos pecando, vamos a afectar a las personas a nuestro alrededor, y un montón de razones más que se me hubieran podido ocurrir a mí para decirle a un cristiano por qué no puede seguir viviendo en pecado. Pero la razón que Pablo da es esta, de nuevo: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y qué significa eso? Lo va a explicar Pablo, porque es la primera vez que pone este concepto en el libro de Romanos. No lo había mencionado antes en esta carta. Es la primera vez que menciona este concepto de estar muerto al pecado. ¿Y qué significa? Versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí, cuidado, bautismo no significa el bautismo en agua, ¿ok?
La palabra bautismo significa ser sumergidos. Y aquí está hablando de nuestra unión con Cristo cuando fuimos salvos. Lo vamos a ver más cuando sigamos leyendo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no en agua, ¿verdad? De nuevo, no es el bautismo en agua, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la razón por la que no podemos seguir viviendo en pecado, porque ahora vivimos en una vida nueva. ¿Se acuerdan que todo lo que hemos venido hablando es esto? Versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, y aquí está, versículo 6, subráyenlo, háganle un cuadrito, lo que sea, este versículo es clave. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se acuerdan lo que decía Gálatas 2:20? Ya no vivo yo. ¿Por qué puedo decir ya no vivo yo? Por esto. Porque dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Se acuerdan que les dije al principio que ese canto fue ideal para introducir el tema de hoy? ¿Se acuerdan del glorioso intercambio? ¿En qué consistió ese glorioso intercambio? Cristo estaba muriendo, y cuando yo recibí a Cristo como Salvador, cuando yo por la fe creí en Él, esa muerte fue la mía. Yo morí con Él. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Y en qué consistió el intercambio? Mi viejo hombre murió y su vida pasó a ser la mía. Esa es la vida cristiana. Es la vida de Cristo en mí. Terminemos de leer el versículo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa es la respuesta a la pregunta del versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. ¿Por qué no? Porque ya no servimos más al pecado. Porque morimos al pecado. Porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora cambia todo el panorama. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso es lo que está diciendo Pablo en cuanto a Cristo, y es exactamente lo mismo para nosotros. Nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Y en qué vida estamos viviendo ahora? En la vida eterna. ¿Y esa vida eterna quién es? Es Cristo. Ahora vivimos la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces vean cómo cambia todo ahora. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo mismo que estamos hablando, lo que leímos en los otros versículos. ¿Por qué me puedo considerar muerto al pecado? Porque fui crucificado con Cristo. ¿Por qué puedo vivir para Dios ahora? Porque la vida de Cristo está en mí. Entonces ahora yo sí puedo hacer lo que un inconverso jamás puede hacer. Vean lo que dice versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya no tenemos que hacer eso. Eso es del viejo hombre, y el viejo hombre ya murió. ¿Qué puedo hacer ahora? Dice,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Estamos muertos. Podemos presentar nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque en nosotros vive Cristo. Eso es lo que significa la vida cristiana. Cristo viviendo en nosotros. Entonces podemos hacer lo que dice Efesios capítulo 3. También un pasaje sumamente conocido. Dice, perdón, no el capítulo 3, capítulo 2. Perdón, porque esta no es mi Biblia, entonces me cuesta encontrarlo. Ya se me perdió. Perdón, hermanos, un momentito, ya lo voy a encontrar. Perdón, no es ahí, ya estoy perdido yo. Perdón, es capítulo 4, con razón no lo he encontrado. Capítulo 4, versículo 22, ahí está. 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿de qué está hablando ahí? Cuando éramos inconversos, antes del nuevo nacimiento, cuando el que vivía era ¿quién? El viejo hombre. Antes de que viniera a vivir en nosotros, ¿quién? Cristo. Esa es la pasada manera de vivir. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, entendamos esto. Esta es la forma como tenemos victoria. Esta es la forma como tenemos victoria. Despojaos del viejo hombre. En Romanos capítulo 6 decía, consideraos muertos al pecado. O sea, la verdad de que yo fui crucificado con Cristo, tengo que creerla. La salvación es por fe, la vida cristiana es por fe. La salvación es por gracia, la vida cristiana es por gracia. ¿Se acuerdan del error que les decía que cometía yo al principio? La salvación es por fe, pero la vida cristiana es por obras. La salvación es por gracia, pero la vida cristiana es a través de mi esfuerzo. Pero no es así. Es por gracia la salvación y la vida cristiana. Es por fe la salvación y la vida cristiana. ¿En qué pongo mi fe ahora que soy cristiano y que vivo para Cristo? ¿En qué pongo mi fe para poder tener victoria? En la realidad de que mi viejo hombre fue crucificado. Tengo que considerarme muerto al pecado. Y eso me lleva a ¿qué? Me lleva a despojarme del viejo hombre. Fíjense que es una orden que está dando Pablo aquí. Dice, despojaos del viejo hombre. Eso significa que si yo no lo hago, el viejo hombre puede llegar a controlar de nuevo. Y está crucificado, claro que está crucificado, pero la realidad es que sigue estando ahí. Yo puedo volver a darle lugar al viejo hombre. La carne sigue teniendo poder para llevarme a pecar si yo me aparto de la gracia y de la fe que significa vivir en Cristo.
No se confundan, no dije que podemos perder la salvación, no se puede perder la salvación, pero la gracia de vivir en Cristo la puedo perder si permito el pecado en mi vida, y si permito la duda, y si permito el temor, y si permito todas esas cosas que Satanás quiere meter en mi vida y engañarme para hacerme creer que no puedo vivir en victoria, que no puedo vivir para Él, y puedo volver otra vez a vivir como vivía antes. ¿Eso es posible? Claro que sí. ¿Pero eso es lo que Dios quiere? No. ¿Por qué? Porque Él ya me dio todo lo que necesito para vivir en victoria. Él ya hizo todo. Lo único que tengo que hacer es creer, lo único que tengo que hacer es apoyarme en esa convicción firme de que el viejo hombre fue crucificado y que Cristo ahora es el que vive en mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto que dice aquí. Dice, de nuevo, el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es un acto de fe. Me despojo del viejo hombre y me revisto del nuevo. Y esto es algo, hermanos, que es casi una oración diaria que tendría que ser para nosotros. Señor, mi viejo hombre está muerto, me despojo de él. No quiero que hoy controle mi vida. Hoy quiero que Cristo sea el que controle mi vida, porque Él es mi nuevo hombre. Me revisto de Él. ¿Y qué comienza a pasar cuando yo hago eso? Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, ¿dónde está la mentira radicada? El viejo hombre, ¿verdad? Pero me despojo del viejo hombre. Entonces, ¿qué pasa? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo es que podemos dejar de hacer todas esas cosas? Mentira, orgullo, ira, gritería, maledicencia, y puedo tomar todas esas otras cosas, la verdad, palabras que sean de bendición, ánimo a las personas. ¿Cómo puedo hacer ese cambio? Porque todas estas cosas malas son las del viejo hombre, del cual me tengo que despojar. Y todas estas cosas gloriosas que son virtudes del Señor forman parte de la vida de Cristo que ahora está en mí. ¿Dónde está el esfuerzo humano aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está que para decir la verdad tengo que escribir 50 veces? No tengo que mentir, no tengo que mentir, no tengo que mentir. Hoy voy a practicar decir la verdad todo el día, voy a esforzarme para decir la verdad. ¿Dónde está eso? No, es un acto de fe. Me despojo del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está muerto. Porque fue crucificado. Porque cuando Cristo murió, mi viejo hombre murió. Me despojo del viejo hombre. Es un acto de fe. Y me pongo el nuevo hombre. ¿Quién es? Cristo en mí. Y de nuevo Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es lo que permite la victoria en la vida cristiana. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que no es importante la disciplina, que no es importante leer la Biblia, que no es importante tener un tiempo con Dios. Por supuesto que sí. Todas esas son cosas que van a nacer de mi corazón cuando yo estoy viviendo la vida de Cristo. ¿Cristo oraba? Claro. ¿Cristo estudiaba la palabra? ¿La tenía memorizada? Por supuesto que sí. ¿Predicaba el evangelio? Claro que sí. ¿Hacía el bien a personas? Claro que sí. Adivinen qué va a comenzar a pasar con mi vida cuando Cristo comience a reproducirse en mí. Exactamente lo mismo. Pero no como resultado del esfuerzo propio mío.
sino como resultado de que Cristo comienza a tener la libertad de reproducirse a través de mí. Otro pasaje muy conocido que se encuentra en Gálatas capítulo 5, y ya vamos terminando. Gálatas capítulo 5, que tiene una luz diferente cuando entendemos este concepto de la nueva vida o de la vida de Cristo en mí. Gálatas capítulo 5 dice así, en el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, tengo que andar en el Espíritu. El Espíritu Santo quiere reinar en mi vida. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que quiere lograr el Espíritu Santo? Fíjense el versículo 22 y versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y eso qué es? ¿El carácter de quién? De Cristo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida? Reproducir a Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuando el Espíritu Santo llena mi vida, ¿cuál es el resultado? La vida de Cristo. Cuando el Espíritu Santo tiene libertad para actuar en mi vida, ¿cuál es el resultado? Las obras de la carne están muertas. Pero Cristo comienza a mostrarse y reproducirse en mí. El último versículo que quiero ver se encuentra en Colosenses, capítulo 3. Versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué es eso? Nuevo nacimiento, ¿no? Viejo hombre fue crucificado y ahora vivimos la vida de Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Otra vez, porque habéis muerto. ¿Quién murió? Mi viejo hombre, el yo, ya murió. Porque habéis muerto y vuestra vida, o sea, la que ahora tenemos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. A ver si leemos eso otra vez. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Quién es mi vida? Es Cristo. ¿Cuál es la vida que estoy viviendo yo hoy? La vida de Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. ¿Saben cuántas veces yo pensé que este versículo hablaba de la segunda venida de Cristo? Cuando Cristo, esta vida, se manifieste. Sí, cuando el Señor se manifieste en su segunda venida. No está hablando de la segunda venida. Está hablando de vida cristiana. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer? Quiere mostrar su vida a través de mí. Quiere reflejarse a través de mí. Cuando eso pase, cuando su vida finalmente pueda manifestarse a través de mí, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces verdaderamente mi vida va a ser para la gloria de Dios. Porque Cristo, que es mi vida, se manifiesta. Claro, entonces, versículo 5, la misma idea de Efesios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 8, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué podemos hacer todo eso? Porque ya morimos. Y versículo 10, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son todas esas cosas buenas? Es la vida de Cristo en mí. ¿Usted no puede perdonar? ¿Le cuesta perdonar? Por supuesto que usted no puede perdonar. Yo tampoco. El viejo hombre no puede perdonar. ¿Sabe cuándo usted va a poder perdonar? Cuando usted permita que Cristo
sea el que viva y se manifieste en usted, porque Cristo sí puede perdonar. ¿Le cuesta a usted decir la verdad? Por supuesto, el viejo hombre miente siempre. ¿Sabe cuándo usted va a comenzar a hablar con la verdad y no va a mentir más? Cuando Cristo, su vida, se manifieste. ¿Sabe cuándo va usted a comenzar a ser una persona de bendición a los que le rodean en vez de ser una persona que causa conflicto? Cuando Cristo, su vida, se manifieste. Porque usted no puede, ni yo tampoco. El viejo hombre no puede hacer esas cosas, pero Cristo, su vida, sí puede. ¿Dónde radica el éxito de la vida cristiana? En que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una oración esta noche nada más. Y les invito a que oren eso conmigo. Decirle, Señor, Señor, hoy entiendo que soy tu hijo, que un día nací de nuevo porque puse mi fe en ti. Pero hoy entendí lo que eso verdaderamente significa. Cuando tú moriste, yo morí. Y lo que ahora vivo es la vida de Cristo. Ayúdame, Señor, a despojarme del viejo hombre por la fe, porque lo creo, porque tu palabra lo dice, y revestirme del nuevo hombre que es Cristo viviendo en mí. Señor, yo no puedo vivir una vida en victoria sobre el pecado, pero Cristo sí. Señor, yo no puedo perdonar esas ofensas que personas me han hecho, pero Cristo sí. Señor, el yo con el que nací no puede tener victoria sobre ese pecado que me ha tenido atado tanto tiempo, pero Cristo sí. Y la vida transformada no va a ser el resultado del esfuerzo y de intentarlo una y otra vez y fracasar una y otra vez. La victoria va a venir cuando entendamos que Cristo, nuestra vida, se quiere manifestar a través de nosotros y vivir su vida a través de nosotros. Cristo sí puede. Y cuando usted comience a ver que Cristo toma control de su vida y se expresa a través suyo y se refleja a través suyo, y usted comience a ver esa vida de victoria que usted va a comenzar a vivir, ¿sabe lo que usted va a hacer? Usted va a decir, esto es Dios, porque yo no puedo. Y eso es lo que Dios quiere, porque la gloria es para Él, no para nosotros. Porque si nosotros pudiéramos cambiar por nosotros mismos, la gloria sería para nosotros. Si la victoria en la vida cristiana fuera el resultado de mi esfuerzo, la gloria sería para mí. Si fuera el resultado de la disciplina con la que fuerzo mi cuerpo a hacer las cosas, la gloria sería para mí. Pero la gloria es para Cristo, porque la vida transformada es real, porque es Cristo viviendo su vida a través de mí. Quiero invitarlo a que incline su cabeza y cierre sus ojos. Y vamos a terminar orando al Señor de esta manera. Y si hay aquí en esta noche alguna persona que no entiende nada de lo que estamos hablando, porque tal vez hay aquí alguna persona que ni siquiera ha nacido de nuevo. No sabes lo que es la salvación porque ni siquiera has puesto tu fe en Cristo para tu propia salvación. Si estás viviendo así, es tu viejo hombre el que está viviendo. Tu viejo hombre que está lleno de pecado y que la Biblia dice que está condenado por cuanto no puede agradar a Dios. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si estás aquí y no has nacido de nuevo, estás destituido de la gloria de Dios. Ese nuevo nacimiento está disponible por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz por tus pecados. Porque Él derramó su sangre para poder limpiarte de tu pecado. Él pagó en la cruz lo que vos y yo teníamos que pagar en el infierno. Eso es lo que merecemos por nuestro pecado. Pero Cristo murió en tu lugar para darte el perdón y la vida eterna. Esa es una verdad maravillosa del Evangelio. Y la Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si hoy pones tu fe en Cristo, hoy mismo puedes nacer de nuevo.
Y si te das cuenta en esta noche que no has tomado esa decisión, yo te invito para que ahí donde estás puedas hablar con Dios y decirle: Señor, yo entiendo que soy una persona pecadora, pero sé que tú moriste por mí en la cruz, y yo creo en eso. En esta noche te pido que me salves, te pido que me des la vida eterna, esa vida que solo está en Cristo. Te pido que en esta hora tú me salves, me perdones, me hagas una nueva criatura. Si usted ha hecho eso de corazón en esta noche, yo quiero animarle para que no se vaya de este lugar sin hablar con alguno de los pastores que está aquí, de los líderes. Pero quiero terminar orando por usted. Así que le voy a pedir algo muy sencillo. Si usted está ahí en esta noche y usted hizo esta oración, le pidió a Cristo que le salvara, puso su fe en Él, nunca lo había hecho antes, lo hizo por primera vez en esta noche, ¿podría indicármelo ahí simplemente levantando y bajando su mano? Nada más quiero saber para poder orar por usted. Eso es todo. Si alguien lo hizo así, ¿podría levantar su mano? Gracias a Dios. Puede bajarla. Que Dios le bendiga. ¿Alguien más lo hizo así esta noche? ¿Alguien más le pidió a Cristo que entrara en su corazón en esta noche? Bien, vamos a terminar orando. Señor, quiero darte gracias por lo maravilloso de tu palabra. Gracias, Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también quiero darte gracias, Señor, porque en esta noche hemos hablado de un tema sumamente importante, Señor. Entender realmente lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana es Cristo viviendo a través de nosotros. Señor, gracias porque no solamente nos salvaste, no solamente nos perdonaste, sino que hiciste algo increíble. Nos diste la vida de Cristo. Enviaste a Cristo a vivir en nosotros. Y eso nos da la posibilidad de una vida de victoria porque Cristo obtuvo la victoria. Porque Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado. Yo hoy, porque Cristo vive en mí, puedo tener victoria también. Señor, gracias porque no tengo que esforzarme en el viejo hombre, porque el viejo hombre no puede agradarte nunca. Gracias porque ese viejo hombre no tiene el poder de controlarme, porque fue crucificado juntamente contigo. Señor, gracias porque yo hoy puedo considerarme muerto al pecado y vivo para Cristo. Señor, y yo te pido que esta verdad yo la pueda creer de todo corazón. Y yo pueda levantarme cada día en la mañana y decir: Señor, gracias porque cuando tú moriste yo morí. Y Señor, gracias porque cuando tú resucitaste, esa nueva vida la estás viviendo en mí. Y Señor, que esta realidad cada día en nuestra vida nos lleve a entender que la gloria de mi vida en Cristo es para ti. Que el hecho de poder vivir una vida de victoria sobre el pecado es para darte la gloria a ti. Que no hay ningún mérito en mi esfuerzo, que no hay ningún mérito en nada que yo pueda lograr, pero esa transformación que yo puedo tener por la obra del Espíritu Santo en mi vida es simplemente Cristo mostrándose y manifestándose a través de mí. Señor, ayúdame a vivir en esa gracia. Y te agradecemos, Señor, porque esa es una manifestación de tu amor para con nosotros. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.